Un accidente te puede cambiar la vida, te la puede destruir, también puede traer un dinerito, pero no es tan fácil. Muchos mitos, muchos problemas y hoy tengo un experto en un pleito y un café que nos va a decir de la A a la Z qué pasa con los accidentes en la Florida. Bienvenidos amigos a Un Pleito y un Café. Yo soy su anfitrión Milton Figueroa, abogado en la Florida, a mi oficina en Avalon Park, en el este de Orlando, sirviendo a toda la comunidad del Sunshine State. Bienvenidos a este su show favorito. Como siempre, un pleito y un cafecito que está bien rico. Hoy tengo un invitado súper especial. Siempre me pregunta la gente, Milton, ¿cómo es esta cosa de los accidentes? La gente ve los billboards, la gente ve información, todo el mundo se cree que por arte de magia un golpe en el codo vale 5 millones de dólares. Bueno, la realidad es que no es así. Y a mí se me ocurrió, como soy abogado, traer a un excelente amigo que también es un gran experto en el campo de los accidentes. Amigos, les presento al abogado Mario Romero. ¿Cómo estás, Mario? Bien, gracias a Dios. Buenos Gracias por días. aceptar la invitación de ¿Cómo no? estar con nosotros. Sé que en tu práctica como abogado atiendes muchos casos que tienen que ver con accidentes de auto, resbalones, y se me ocurrió que habláramos un poquito de ese tema porque yo sé que la gente cuando ve tantos comerciales, escucha tanto, todo el mundo tiene un primo que tuvo un accidente y Sí, fue como sacarse la lotería, pues todo el mundo tiene dudas y preguntas sobre eso. ¿Estás listo? sí, ¿cómo no? Bueno, te pregunto, ¿cuál es el error más grande que una persona comete cuando es víctima de un accidente? Esas primeras 24 horas, ¿qué tú has visto en esas situaciones? Bueno, primero en la primera hora, tienen que tomar precaución y tienen que tomar evidencia. Tienen que obtener la información del otro chofer. Tienen que tomarle fotos a la placa del vehículo que él iba manejando, fotos a la tarjeta de su seguro, su licencia de conducir, todo. Y buscar a ver si hay testigos que vieron lo que pasó. Muchas veces ellos creen, me dio por detrás o se llevó la luz roja y claramente es culpa de él o de ella y no hay problema aquí. Yo le aseguro que sí va a haber problema porque muy pocos dicen la verdad al final del día. Hay quien le da por detrás y dice que, oh no, usted le dio un retroceso y me dio a mí. Lo puse en reversa. O yo no tenía la luz roja, la tenía usted. So, es muy importante tener los testigos y tener la evidencia, porque no todo el mundo que aparenta ser decente y le dice, ay, no te preocupes en la escena del accidente, yo voy a asumir culpa, no te preocupes. Al día siguiente, cuando se reporta y llaman las compañías de seguro, no reportan lo que pasó en actualidad y tratan de disculparse, poner la culpa en la otra persona. So hay que tener evidencia. Sí, al principio todo el mundo está impactado por el accidente, pero quizás esa persona que causó el accidente después se va para su casa y se da cuenta de que lo que le viene para encima tal vez no es muy fácil y entonces como que empiezan a cambiar. Más si La- saben que leccionaron la persona que iba manejando el otro vehículo y que quizás viene una reclamación, porque ahí es donde ellos quieren no tener culpa o evitar la culpa. Exacto. Eso lo vemos muy, muy frecuentemente. Eh, un accidente, o sea, la gente siempre le busca poner un número en cuanto al valor. Y yo sé que la justicia, porque yo lo veo en los casos que yo trabajo y lo veo, lo vemos en todo, un juez cuando va a hacer justicia tiene que poner las cosas en dólares y centavos. No, no hay de otra. Lo vemos en los casos de herencia, lo vemos en los casos de divorcio y los accidentes también. Pero ¿cómo se llegan a esos números? Más o menos, sin, ¿verdad? Sin entrar en el más mínimo detalle, ¿cómo es que se saca el valor de un caso? Hay tres categorías de daños en un caso
de elección personal. Primero está wage loss, pérdida de ingreso, si usted tuvo que faltar del trabajo. En realidad son 6 categorías, pero son las mismas 3, pero una es pasado y la otra es futuro. En otras palabras, si yo tengo un accidente y falto 6 meses de trabajo, pero sé que al momento que me van a asignar un valor, que necesito una cirugía en 2 meses y voy a faltar 4 meses más, ellos tienen que darme el dinero por la falta de ingreso que tuvo por los 6 meses que perdí, pero también me tiene que dar la falta de ingresos por el futuro, porque voy a tener otra cirugía y voy en el futuro perder 4 meses. Eso hay que calcularlo. La segunda categoría es dolor y sufrimiento en el pasado y en el futuro. ¿Ok? Y la tercera es el costo de los médicos y el tratamiento que necesito, porque voy a tener tratamiento en el pasado hasta el día de asignar un valor y voy a, en toda probabilidad, necesitar médicos y tratamientos en el futuro. Esas son las 6 categorías. Ahora, en el estado de la Florida, en un accidente de vehículo, para tener el derecho a dolor y sufrimiento hay que presentar evidencia que hay un permanent injury, que es una lesión permanente. Y eso se hace con los médicos. Ellos tienen que tener la opinión de que usted ha sufrido una lesión permanente. Si no hay evidencia de lesión permanente, en un caso de accidente de vehículo, no tienes derecho a esas 2 categorías de daños, que sería dolor y sufrimiento pasado y futuro. O sea que cuando estamos mirando el valor, y esto me pongo yo a pensar, a veces la gente no se da cuenta, pero fíjate, imagínate, Mario, que hubo un accidente en el cual la lesión fue en la rodilla izquierda y sabemos que el accidente fue lo que causó ese problema. Pues no es simplemente ir al doctor, no es simplemente tomar tal vez una rehabilitación, es lo que pueda venir en 5 o 10 años también. Porque, Correcto. who knows, o sea, sabe Dios si en el futuro esa persona tal vez necesite tratamiento adicional, incluso alguna operación para reemplazo de rodilla. Y todo eso me imagino que se calcula, ¿no? Se tiene que calcular. Por ejemplo, si uno tiene una lesión en la rodilla, yo le aseguro que la compañía de seguros no va a admitir que eso es relacionado al accidente, porque ellos siempre tienen un experto, un médico que va a decir, si está sobrepeso es porque es gordo. Si tiene muchos años es porque es viejo. Si no tiene peso, es porque es flaco. No importa lo que sea, ese médico va a decir, eso es un pre-existing injury, una lesión que estaba preexistente. ¿Okay? Pero nosotros tenemos nuestros médicos que dan tratamiento y ven el MRI, la resonancia magnética, y si hay, por ejemplo, un torn meniscus o hay un torn ACL, es muy difícil que ellos puedan convencer un jurado o un juez que eso no estaba ahí antes del accidente y usted no tenía dolor. Sí. Mencionas 2 nombres importantes. El villano de la película, que es la compañía de seguros, y mencionas también el juez o el jurado. Pero déjame preguntarte por ese villano de la película, porque siempre tienen la reputación, ¿verdad? Las aseguradoras de que no quieren pagar, de que si tu daño vale $50,000, te quieren dar 5,000 o así por el estilo. Entonces, la aseguradora, obviamente, tú te enfrentas a ellos como abogado y tú buscas lo mejor para tu cliente. Eh, ¿Qué cosas tú has visto que los aseguradores no quieren que las víctimas de un accidente sepan? Que tienen que retener los servicios de un abogado. Cuando ocurre un accidente, sea una resbalón, una caída o sea un accidente de vehículo, la compañía de seguro llama y atenta de tomar un recorded statement. Eso es una grabación de su declaración. Y después ellos lo hacen
la persona sentir como si están de su parte, que ellos están ahí para ayudar, pero lo que quieren es tomar la grabación para después usarla para, en contra de usted, para poder discutir que o el accidente fue culpa de usted o el resbalón y caída ocurrió porque usted no estaba prestando atención o no miraba dónde iba. O van a decir, fue una semana después del accidente y usted no dijo que le dolía el cuello, no dijo que le dolía la espalda o la rodilla. Esto es algo que usted inventó después. Ellos no están ahí para ayudar. Ellos están ahí para hacer un caso en anticipación de la reclamación que usted haga. Ellos están ahí para ayudarse a ellos. Claro, y fíjate que me describes a la aseguradora, parece como si fuera un marido o una esposa tóxica, porque lo que tú le digas lo van a usar en tu contra toda la vida, en todo el proceso, en todo el caso, hasta el final, until the last moment. Pero Sin duda. en ese sentido, ¿qué tú le recomiendas al público? Que tengan su abogado desde antes de dar ese recorded statement. Deben tener el abogado antes del recorded statement. En un accidente de vehículo, la compañía de seguro que asegura la persona puede requerir que usted dé una declaración bajo grabación. Ellos tienen ese derecho porque bajo el contrato de seguro, usted tiene la obligación de cooperar con esa compañía de seguro. Pero yo no permito que ellos tomen esa declaración sin mi presencia. Importante. Now, ahora, la compañía del defendiente, del culpable que fue responsable por el accidente, no tiene ese derecho. Ellos pueden pedir que usted le dé una grabación, una declaración por grabación, pero ellos no tienen el derecho de exigirlo. Y yo nunca permito que ellos tomen esa grabación, porque lo que van a hacer es usarla para atacar el caso. Exacto, exactamente. ¿Y cómo tú, ahora pongámonos en la mente del abogado de Mario Romero, porque nuestro público, obviamente, me ven a mí y les encanta este programa y también a veces se ponen en esa misma mente, ¿verdad? Quieren aprender la mente legal. ¿Cómo tú escoges un caso? O sea, si un caso es bueno o no. ¿Cuál es tu regla interna en ese Bueno, sentido? hay dos partes a cualquier caso que tiene que ver con la acción personal, sea resbalón o caída o accidente de vehículo. La primera es liability, culpa. Yo tengo que comprobar que mi cliente no fue culpable o que fue menos culpable que el otro chofer o el dueño de donde se cayó. Eh, Aparte de eso vienen los daños. Los daños es las tres categorías que mencioné anteriormente, como presente y pasado. Cuando uno evalúa un caso, lo primero que tiene que hacer es estar seguro que tiene evidencia de culpa. Si alguien fue culpable, cómo se va a comprobar, qué evidencia tengo. En accidentes de vehículo es un poco más fácil. En resbalones y caídas es bien difícil, porque ahí la ley requiere que yo, como su abogado, compruebe que vamos a decir que fue agua que causó el resbalón y caída, que esa agua llevaba ahí suficiente tiempo para darle notificación al dueño que tenía un peligro, o como se le dice, un unreasonably dangerous condition, una condición que era peligrosa. Y ahí es donde es muy importante tener la evidencia, porque si el agua estaba limpia y usted viene y usted se cae, ¿cómo yo compruebo que esa agua estaba ahí suficiente tiempo para poner el dueño en notificación? Y es bien difícil, porque yo tengo esa responsabilidad bajo la ley. Yo tengo que comprobar que esa agua estaba ahí suficiente tiempo. Y hay veces que no se puede comprobar, porque no tengo video, no tengo a nadie que me pueda decir que pasó por ahí y vio la agua y la reportó, o no tengo un empleado que estaba cerca, que debía haber visto el agua. Ciertas cosas hay que evaluar y evaluar
con mucha consideración. Y no es que el caso sea malo y yo no lo quiera recibir porque no le creo a la persona, pero mi trabajo es tener un cliente donde yo le puedo sacar buenos resultados. Y bajo la ley en la Florida, hay lo que se dice el proposal for settlement, que es donde ellos hacen una oferta oficial en la corte después que yo haga una demanda. Y si ellos hacen esa demanda o esa oferta, y vamos a decir que me ofrecen $10,000 cuando el caso, solamente las facturas médicas son $100,000. Nadie va a aceptar $10,000, pero ellos lo hacen porque ellos creen que yo no voy a poder comprobar el caso. Y si yo no compruebo el caso, o no puedo comprobar que el cliente merece más del 75% de esa oferta, mi cliente le debe a ellos los honorarios y los gastos desde el día que sirvieron esa oferta hasta el último día de litigio. Y yo no puedo poner un cliente en ese riesgo si sinceramente no creo que puedo comprobar el caso. Sí, hay consecuencias serias en No ese es sentido. solamente hacer una demanda y esperar a ver si llega un cheque, porque hoy en día hay riesgos para ambos partidos, pero no es igual que State Farm o Allstate tenga que escribir un cheque porque me debe a mí honorarios y gastos de $100,000, como si fuera Milton Figueroa, tener un individuo, tener que pagar Sí, $100,000. los bolsillos de ellos son mucho más Son grandes. mucho más grandes. Así Como que, decía mi jefe anterior, tienen más dinero que papá Dios. So, a ellos no le importa, no le importa. Ellos toman ese riesgo sin pensarlo, pero el individuo tiene que considerar que sí. Y hay quien me dice, yo no tengo dinero, yo no me preocupo por eso. Sí, está bien, pero nadie quiere un judgment que esté permanente y le afecta el crédito y tiene que estar contestando preguntas y tiene que ir a corte, tiene que hacer esto y defender un caso donde lo están persiguiendo por dinero, por una lección que ellos sufrieron. sí, y fíjate que ese es el tipo de situación que puede destruir a una familia. O sea, en este caso que tú me dices, por ejemplo, esta persona es víctima de un accidente, pero como quiera tiene que terminar escribiendo un cheque. Sí, Y esto es sin pensar en la gente que son los que provocan el accidente, porque estoy seguro que hay muchas veces donde la cantidad de su póliza es mucho menor que los daños y se ven expuestos. Yo he visto personas pasar por procesos de bancarrota para tratar de aliviar o eliminar esas cosas. Y claro, si no tienen nada, si no hay nada a su nombre, eso es muy fácil. Pero si uno es dueño de un negocio, por ejemplo, y hay una negligencia que causa un daño, alguien se cae en el negocio, y ya tú estás empezando a crecer ese negocio y ya tú has creado un nombre, una reputación, tienes un poquito de dinero en el banco, un accidente puede dañar años de trabajo y de esfuerzo José, y obligar a la persona a soltarlo todo y tener que empezar en cero. O sea, es algo muy, muy, muy difícil. muy difícil. Ahora, vamos a pensar, Mario, eh, hablamos de la compañía aseguradora, vamos a hablar de ese otro nombre que trajiste, el juez o el jurado. Vamos a decir que hay un caso que no se ha podido resolver y hay que llegar a un juicio. Y en ese juicio va a haber un jurado que va a examinar lo que dice tu cliente y sus médicos, va a examinar lo que dice la compañía de seguros. Eh, Ese proceso, por ejemplo, un jurado, si la compañía de seguros se portó mal, los puede castigar. O sea, ¿cómo salen estas determinaciones? Porque me dijiste que al principio están los lost wages, me dijiste también está eh, el costo médico y Médico. los daños y perjuicios. Pero ¿cómo ese jurado analiza todas estas cosas? Bueno, primero que nada, bajo la ley en la Florida, desafortunadamente, eh, cuando yo hago un pleito formal específicamente contra un caso que involucra un accidente de vehículo, yo tengo que perseguir al individuo. So, por ejemplo, si José Pérez tiene un accidente conmigo y él es culpable, él tiene Allstate como seguro, el jurado nunca sabe que él tiene seguro.
El jurado lo único que ve es que Mario Romero trae un pleito formal contra José Pérez. ¿Por qué? Porque la ley indica que el jurado no debe saber que hay seguro, porque no quieren que el jurado piense que pueden dar más de lo que debe porque es una compañía de seguro. O sea que Eh, la ley no quiere que el jurado piense lo que hemos hablado de los deeper pockets, exacto. que tienen el bolsillo más grande. Vamos a tirarse a ellos Lo que pagan. la compañía de seguro quiere que el jurado piensa es que Mario Romero está persiguiendo a José Pérez, que tiene 93 años y está retirado y es un anciano y vamos a tenerle lástima. Eso es lo que exige la ley. ¿Okay? Pero hay casos donde si tienes lo que se dice uninsured motorist, ¿okay? Y la persona que me dio y causó el accidente no tiene suficiente seguro o no tiene seguro, yo puedo nombrar, en mi situación yo tengo UM, que se le dice, y yo puedo nombrar a State Farm directamente. Y ahí sí, si yo tengo que hacer un caso contra mi póliza porque no cubre, tengo el derecho de nombrar a State Farm. Y el jurado no necesariamente castiga, porque eso indica que hay punitive damages, ¿ok? Pero sí sabe que es una compañía de seguro y típicamente da más. Muy bien, muy bien. Eso es muy interesante porque la gente a veces piensa que es muy fácil porque se demandaría a la compañía de seguros, pero no, tienes que demandar entonces al que causó el accidente y entonces esa persona traer a sus representantes, ¿no? A través de la compañía de seguros. Eso es Sí. algo muy interesante, Mario, y amigos del público. eh, Conversación excelente. Esto es casi, casi como ir a la escuela de derecho. Así que si usted conoce a alguien que le interese este tema, comparta esto de inmediato. Dale al botoncito que dice compartir, al de share y por supuesto, dale también al botoncito que dice suscribirse para que no te pierdas ni un segundo de la acción porque estamos trayendo información que es vital para tu familia, tu propiedad, para tu vida. Mario, entonces, una pregunta. Vamos a decir que llegamos a un juicio y el jurado dijo que los daños son $3 millones. Eh, Me imagino que todo el mundo queda contento, la mayoría de las veces, ¿no? El cliente queda contento. No necesariamente. ¿Por qué? Bueno, si yo en mi ejemplo traigo un pleito contra el señor José Pérez y me dan $3 millones, el señor José Pérez tiene $100,000 en seguro, porque la póliza de él son de $100,000. El seguro de él no es responsable por pagar los $2.9 millones adicionales. Y entonces quiere decir que habría que perseguir al pobrecito señor que ya tiene 90 años Ah, y su carrito era un Camry del año 2005. hay dos opciones. La primera es, sí, perseguir el individuo si tiene dinero. La segunda opción, si es posible, es que él asigne los derechos que él tiene contra su compañía de seguro para que yo pueda perseguir su compañía de seguro en mala fe. Porque la compañía de seguro de José Pérez, en este ejemplo, tiene la obligación de estar en buena fe. Si ellos tuvieron la oportunidad de cerrar el caso, $100,000, y dijeron que no, y dijeron que querían un juicio, y José Pérez les ruega, por favor, sáquenme de este caso, y ellos dicen no, el problema va a ser que José Pérez entonces va a tener posiblemente una causa contra su compañía de seguro en mala fe. Y ahora hay un segundo juicio donde el abogado va a tener que comprobar, parado en los pies de José Pérez, por asignación, que ellos no actuaron en buena fe y tienen que dar los $2.9 millones. Increíble, increíble. Y hay compañías de seguros que me imagino que hacen eso, o sea, que son Sí, cabeciduros y no quieren pagar. y el problema es que en nuestro ejemplo, por ejemplo, José Pérez quizás no sabe que él debe decirle a su compañía de seguro, paga los $100,000,
Porque he visto situaciones donde José Pérez se para ahí con su compañía de seguro y pensando que la compañía de seguro está actuando en sus mejores intereses. Dice, si ellos no quieren cerrar por $100,000, porque no vale $100,000. Y yo estoy con mi compañía de seguro. Es un error. Porque tienen que retener un abogado para ver si el caso sinceramente tiene más valor. Porque la compañía de seguro no actúa, muchas veces no actúa en el mejor interés de su asegurado. Ellos deben retener un abogado para ver si el caso vale más de $100,000. Para escribir una carta diciéndole a su seguro, cierren este caso. Porque si no lo hacen, va a ser un poco más difícil comprobar que fue mala fe y la compañía de seguros simplemente va a decir, él no quería que yo cerrara. Él me dijo no cierres y ahí es donde estamos. Y ustedes no tienen mala fe. Eso es muy interesante porque la gente nunca piensa en esas cosas. La gente tiene a veces una fe ciega y una fe absoluta o sencillamente también es algo complicado, Mario. Es un trauma para la gente, así que ellos como que tratan de desconectar eso y ni siquiera pensar en, en meterse en el caso. No, deja a los abogados que ellos breguen. Sí. Y no es decir que no hay mala fe si ellos cogen José Pérez nunca le pide a su compañía que pague los $100,000, pero si es algo donde deben pagar y un abogado le dice, es más fácil después asignar y perseguir esa compañía de seguro. Eso es algo que tiene que ser evaluado. Muy bien. Y hay muchas veces que el seguro no es suficiente para cubrir los daños que hay. ¿Y qué pasa? Vamos a hablar ahora de un final un poco más feliz, ¿verdad? Sí. Hubo un accidente, $3 millones, había un seguro suficiente, de ahí pues se saca el dinero para pagarle a los médicos, pagar al abogado, pagar gastos de la litigación, y vamos a decir que la persona pues recibe una cantidad, ponle que después de todos los gastos, no sé, hayan sobrado, no sé, 1 millón, 2 millones, lo que sea. Eh, la vida le cambia a las personas, la vida le cambia. Eh, ¿Y qué pasa con esa gente? O sea, ¿qué tú les recomiendas a esas personas en ese momento? Porque recibir una cantidad grande de dinero es bueno, pero a la vez puede ser malo. Va a salir el primo que hace 20 años que no lo ves a pedirle dinero. Te van a llamar los familiares desde tu país que se les rompió no sé qué cosa. Va a aparecer también el que te vende el cripto, que a la misma vez, además de vender cripto, tiene una tienda de zapatos, ¿verdad? O sea, empiezan a llegar cosas a tu vida. ¿Qué tú le aconsejas a los clientes? Bueno, primero que nada, yo llevo 33 años haciendo abogacía. Yo nunca he visto una compañía de seguro o un jurado darle $3 millones a alguien o $4 millones sin ellos tener una lección bastante grave. Yo sé que hay muchos billboards que dicen, so and so me consiguió $4 millones. Sí, pero no te enseñan que esa persona está en una silla de ruedas. O no te enseñan que esa persona perdió un hijo. O que esa persona tuvo tres operaciones. Le digo esto porque sí, dan ese dinero, pero mucho de ese dinero quizás va a ser necesario para pagar la condición médica que necesitan, el tratamiento que necesitan en el futuro. Porque si tienen 62, 63 años y van a recibir Medicare, dentro de 36 meses, Medicare no va a pagar el tratamiento relacionado con ese accidente si ellos no han hecho un estudio que se dice un Medicare Set Aside. Ellos tienen que tener mucho cuidado dependiendo de la edad que tienen, porque si no cuidan a Medicare y no tienen ciertas reservas con un estudio que indica que José Pérez va a necesitar $100,000 al año por los próximos 7 años para tratamientos relacionados a un accidente donde él recuperó $2 millones, Medicare no va a pagar por ese tratamiento y esa persona va a sufrir. Aparte de eso, hay que estudiar si están en Social Security Disability, si tienen Medicaid, porque esos beneficios son del gobierno. Y si esa entrada de dinero le llega
ellos pierden esos beneficios. Y hay personas que están deshabilitadas que necesitan ese seguro, que necesitan esa entrada. So hay ciertos vehículos como un Special Needs Trust, que tú lo conoces bien, donde ponen el dinero en un trust, tienen un trustee que maneja ese dinero y le da a esa persona dinero necesario, sea, y puede ser para vacaciones, puede ser para cosas que ellos quieren disfrutar, pero tiene que ser suficiente dinero que no lo pongan en el peligro de perder sus beneficios. So, ellos tienen que tener control sobre el dinero porque si le llega $1,000,000 en el banco, le aseguro que Medicaid no le va a dar seguro. Social Security Disability no lo pierde los beneficios. So, tiene que tener cuidado cómo maneja ese dinero. Y en finalidad, si no tiene Social Security Disability, no tiene esa preocupación porque tiene 30 años, no tiene que preocuparse de Medicare, al llegarle ese dinero tiene que considerar un annuity, tiene que considerar algún vehículo donde ellos ponen la gran mayoría de ese dinero para que le dé dinero en el futuro. Porque si no se cuidan, yo he tenido muchos clientes que han perdido todo, porque no todo el mundo sabe manejar esa cantidad de dinero y necesitan profesionales que lo ayuden. Sí, eso es muy cierto, Mario. Y wow, tenemos que toda esa información que nos has dado la tenemos que sacar y mostrársela al público, porque yo estoy seguro que hay gente que piensa que se sacan una gran cantidad de dinero en un accidente y piensan que van a vivir como Super Mario, el amigo que vive en un crucero de Royal Caribbean 51 de las 52 semanas del año. Pero es verdad, o sea, tenemos que pensar en la salud. Los que están llegando a una edad de retiro o los que tienen algún tipo de disability, es verdad, ese dinero hay que separarlo y ese Special Needs Trust que tú mencionas es vital para poder establecer una separación y mantener unos controles. Porque, amigo, el problema de no hacer las cosas como hay que hacerlas es que entonces cuando usted necesite el servicio médico, porque lo va a necesitar, usted no va a quedar igual, usted va a quedar medio doblado o con dolores, con problemas. Si usted pierde beneficios, quiere decir que usted tiene que pagar de su bolsillo. Y si ya se gastó el dinerito, estamos en una situación muy difícil. Aparte de eso, Mario, esa persona que es joven, que va a tener un daño permanente, tal vez no pueda trabajar igual, tal vez no pueda hacer el trabajo que hacía antes. Así que ese consejo que hablas de una anualidad, de mantener un dinero que está entrando, es importantísimo porque a pesar de los accidentes, la vida continúa, ¿verdad? Y a pesar de eso, uno tiene que pensar que a menos que haya una situación de una enfermedad como un cáncer o un ataque al corazón, uno va a vivir 60, 70, quizás 80 años. Y si uno pasa 50 años medio doblado y no se aseguró de tener el tratamiento médico correcto, de verdad que es un problema muy serio. Así que eso me parece muy importante. Mario, el tiempo se nos está acabando. Yo te quiero invitar para que tú vuelvas para acá otra vez. Así que vamos a tener que ir a alguno de nuestros lugares favoritos, a hacer la segunda parte del podcast, ¿Está bien? porque me parece muy interesante. Se me quedan muchas preguntas, ¿verdad? Que con toda tu experiencia, creo que serían importantes para que el público las conozca, porque la gente solo piensa en los accidentes y lo que la gente sabe, Mario, son cápsulas de 30 segundos, que es lo que ven en la tele, con todos los anuncios que hacen las firmas grandes, o lo que ven en un billboard, eso que tú explicabas de la persona que le sacaron no sé cuánta cantidad de millones. Y cuando tú miras el billboard, el abogado o la abogada se ve súper lindo, porque le han puesto 60 filtros. Y también la víctima del accidente se ve como si fuera una persona normal, cuando en realidad esa pobre persona probablemente para tomarle la foto tuvo que pasar mucho trabajo para permanecer de pie o tuvo que venir en una silla de ruedas y solo le sacan de la cintura hacia arriba, Exacto. ¿verdad? O sea, que esas son las cosas que el público a veces no entiende. Mario, ¿cómo te conseguimos? ¿Cómo es la mejor forma de contactarte? Mi celular, 407-733-2615. Me pueden llamar a cualquier hora directamente. Señores, Mario es un buen abogado, es un excelente abogado, pero es un hombre muy bravo, le da el celular a todo el mundo y lo contesta.
porque soy contesto. testigo de eso. Así que, de verdad, gracias, Mario, por estar con nosotros. Muchas Y gracias a a ti. ustedes, amigos, si este programa les ha servido de algo bonito, compártanlo, denle share, suscríbanse, porque siempre estoy trayendo situaciones de lo que pasa en la Florida, en todas estas cosas que tienen que ver con su familia, con su negocio, con su vida, porque para eso estamos aquí en Un Pleito y un Café. Mario, muchísimas gracias por haber Gracias a estado con ustedes. nosotros. La invitación queda para un próximo show, porque se me quedaron 1000 preguntas. A mí me encanta el tema. Así que estamos aquí, señores, Un Pleito y un Café. Nos volvemos a ver en el próximo episodio. Que la pasen bien.